Apertura escocesa. E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4. Garry Kasparov ha dicho de la escocesa: es la única alternativa seria a la Ruy López. Tiende a saber mucho de estas cosas, así que su opinión hay que tenerla en cuenta. Las blancas aprietan de inmediato el gatillo en D4, liquidando el bastión central de las negras y abriendo líneas a las piezas. Este avance no puede prepararse con provecho mediante C3, la apertura Ponciani, puesto que después de caballo F6, D4, caballo por E4, D5, caballo E7, caballo por E5, caballo G6, dama D4, dama E7, dama por E4, dama por E5, dama por E5, caballo por E, alfil F4, y alfil D6, muy buena. El final no entraña peligro para el bando negro. Volvamos a la línea principal. D4, E por D. Las negras no tienen más remedio que capturar el peón. Veamos si no capturan, jugando por ejemplo D6. Da una mala filidor, al haberse puesto ya el caballo en C6. Entonces, E por D, caballo por D4. Aquí en lugar de capturar, existe C3, el gambito Goring. Es menos emocionante de lo que parece. Las negras pueden obtener la igualdad enseguida mediante D5 o aceptar el desafío con D por C, caballo por C, alfil B4, alfil C4, D6, dama B3, dama E7. Y las blancas tienen suficiente por el peón, pero nada más. Entonces capturan las blancas, caballo por D4, caballo F6. Esto toma por objetivo el peón de E4 y fuerza así alguna clase de concesión. El negro podría intentar alfil C5, alfil E3, dama F6, C3. En lugar de C3 habría que ver qué ocurre con caballo B5, una jugada que ha empleado Ponomariov, pero esta jugada entraña riesgos para la salud de todo aquel que no haya sido campeón mundial hace poco. Después de alfil por E3, F por E, los peones E doblados controlan muchas casillas, pero siguen siendo feísimos. Y luego de dama H4 jaque, G3, las negras pueden retroceder a D8, o jugar simplemente dama por E4, caballo por C7, jaque, rey D8, caballo por A8,
dama por h1, con juego totalmente incierto. Regresando a la variante secundaria, después de dama f6, en lugar de caballo d5, jugamos c3, caballo g e7, es otra línea principal, desarrollando con rapidez y preparando d5. Luego de alfil c4, caballo e5, interesante, aunque también se juega d6 aquí, enroque, alfil b7, preparando el enroque por el flanco de dama. Es una alternativa excelente. Volvemos a la variante secundaria de alfil c4. Entonces, en lugar de b6, caballo e5, alfil e2, dama g6, las blancas sacrifican el peón de e4, a modo de ejemplo veamos enroque d6, f4, dama por e4, alfil f2, alfil por d4, c por d4, caballo 5 g6, g3, alfil h3, alfil f3, dama f5, torre e1, d5, dama d3, enroque corto, caballo c3, c6, dama por b7, torre f, b8, dama c7, dama f6, con igualdad. Volvamos a la variante principal. Después de caballo por d4, también el negro, en lugar de caballo f6, podría intentar alfil b4, jaque. Es interesante. c3, alfil c5. También es popular en el nivel más alto. Las negras provocan c3 para impedir, sin necesidad de recurrir a dama f6, que el caballo blanco se desarrolle naturalmente a esa casilla. Otra jugada podría ser jugar aquí el negro dama h4, que esto es arriesgadísimo y dudoso. El bando blanco puede jugar caballo b5 de inmediato, pero caballo c3, alfil b4, caballo b5 parece mejor todavía. Entonces seguiría dama por e4, jaque, alfil e2. Le da una carretada de compensación. Ahora sí, la línea principal, seguimos con caballo f6. Aquí el negro captura, aunque también existe la posibilidad de jugar caballo c3,
alfil B4, que transpone a la variante escocesa de la apertura de los 4 caballos. Esto termina con caballo por C6, B por C6. Desde luego es peor D por C6, dama por D8, rey por D8, y las negras no tienen compensación por su renqueante mayoría de peones en el final. Las bazas del segundo jugador, como se verá, son que puede desarrollar rápidamente todas las piezas a buenas casillas. Por otra parte, las blancas tienen ventaja de estructura. Así, la tarea de las negras es crear juego relevante en las próximas jugadas, mientras que las blancas no tienen más que salir vivas de la apertura para quedarse con ventaja a largo plazo. Veamos la línea principal B por C, E5. Ahora se amenaza al caballo sin que haya casillas estables disponibles. Así que el bando negro debe jugar con exactitud para no acabar en una posición pasiva. Aquí lo mejor es dama E7. El blanco juega dama E2, teniendo en cuenta el comentario de la jugada 5. Debería estar claro que si ambos bandos se desarrollan por completo, las blancas estarán mejor. Por consiguiente, las negras emprenden esta maniobra perturbadora a fin de dificultar el desarrollo del enemigo. Es verdad que así dificultan su propio desarrollo de manera parecida. Pero después de caballo D5, la dama negra tendrá más opciones que la blanca, obligada a vigilar de continuo el peón de E5. He intentado presentar esto como si dama E7 se ajustara a las exigencias de la posición. Pero de hecho semejantes afirmaciones en el contexto de la teoría de aperturas son, en el peor de los casos, incorrectas y en el mejor, justificativas a posteriori. Se empezó a jugar dama E7 porque se hacía papilla a las negras después de caballo D5 y había que buscar alternativas. Se encontró esta jugada y se descubrió que servía. Dama E7 pues, dama E2, caballo D5, C4. Echar al caballo de inmediato tiene sentido y fuerza una concesión. Las negras pueden situar mal el caballo o el alfil. Alfil A6. La alternativa es caballo B6. Se quiere jugar por la columna A. A5, A4, o desarrollar las piezas con rapidez por medio de alfil A6, dama E6 y alfil B4. Volviendo a la línea principal, alfil A6, B3. Aquí también puede jugarse G3, pero creo que es más flexible defender el peón C enseguida. G5, excelente. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo se encuentran buenas jugadas en la apertura.
La razón por la que se juega esto es que la manera alternativa de desarrollar el alfil G6 tropieza con F4 y las blancas están preparadas para jugar dama F2 y alfil A3 con desagradables consecuencias. Por consiguiente, las negras se dieron cuenta de que necesitaban controlar más F4. Además de seguir facilitando el desarrollo propio, y se les ocurrió esta gema. De manera lógica, el juego sigue así: G3, alfil G7, alfil B2, enroque corto, alfil G2, torre a E8, enroque corto, alfil por E5, interesante, dama por E5, dama, alfil por dama, torre por alfil, C por D5, alfil por F1, rey por F1, C por D5. El final está en equilibrio dinámico. Si el primer jugador puede contener las torres, estará mucho mejor, pero si se activan, puede sufrir una derrota aplastante.